Sean todos bienvenidos y bienvenidas a el programa de los niños y las niñas del municipio de Granada en el marco del mes de la niñez, en este mes de abril del 2023. Mi nombre es María Isabel García, soy coordinadora de juventudes de acá del municipio y hoy estoy acompañada por dos invitadas súper especiales que ya nos van a contar cómo se llaman, qué es lo que hacen, qué les gusta hacer y pues lo que ustedes nos quieran contar sobre ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes. Mi nombre es Carolina Ramírez, madre FAMI del municipio de Granada, ya 7 años en ese hermoso proceso con niños, niñas y familias. También resido aquí pues en el municipio, feliz de poder acompañar esos procesos. Soy madre de un niño de 8 años y una niña de 3, y cada vez más enamorada de la primera infancia, de los niños y las niñas. Hola, mi nombre es Vanessa Cano Duque. Me gusta jugar en mis tiempos libres como micro. Tengo 2 hermanitas, también juego con ellas en mis tiempos libres y disfruto mucho de estar con ellas porque son como las que me quitan el día cuando estoy estresada o cuando estoy enojada, entonces así voy jugando con ellas. Bueno, yo quisiera que Caro nos cuente un poquito más sobre qué es eso de ser madre FAMI. Para las personas que no sepan, como para contextualizar un poquito, para ya luego ahondar en el tema del día de hoy, que es crianza amorosa, así que quédese en el programa, quédese charlando un ratico con nosotros, que este programa va a estar muy bueno y donde todos vamos a aprender, no solamente adultos, sino también los jóvenes, los niños. Este programa es para todos. Bueno, primero que todo también agradecer este espacio que es muy importante, ¿cierto? Y como lo decía Isabel, no solamente es para los padres de familia, también son para los jóvenes, para nuestros niños y niñas. Bueno, el programa FAMI es un programa enfocado a la primera infancia, ¿cierto? Y también a madres lactantes y gestantes. ¿Qué hacemos en ese programa? En ese programa realizamos un proceso de formación a las familias en diferentes temas, ¿cierto? Pero uno de los que más llama la atención es crianza amorosa, lactancia materna, estimulación temprana, todos los procesos que a medida vamos necesitando y van necesitando nuestros niños y niñas. Ay, vea qué interesante eso. Y también de pronto cuéntenos un poquito sobre esos servicios que se ofrecen, como usted ya nos estaba contando, que es más como hacia primera infancia y hacia las mamás. Pero ¿cuáles son esos servicios así puntuales que se ofrecen desde este programa? Bueno, nosotros sabemos que el programa FAMI es un programa de ICBF, ¿cierto? En el cual están invitados jóvenes, niños, niñas, y que su forma de trabajar es como guiar, acompañar un proceso de las familias, ¿cierto? Una forma pues que mucha gente quisiera pues ingresar a este programa. Lastimosamente solamente tenemos 3 hogares abiertos en este momento, tenemos muy buena lista de espera, esperando niñas, pues jóvenes, niños, niñas y familias que quisieran entrar como en este proceso. Entonces, en ese proceso hacemos un seguimiento al desarrollo, ¿cierto? Un seguimiento al desarrollo, realizamos visitas domiciliarias, encuentros grupales, donde, vuelvo y le repito, realizamos estimulación temprana y también unos acompañamientos oportunos en temas que las mismas familias van planteando, ¿cierto? Este programa es abierto para todos, pero sí es importante de que cumplan pues como unos criterios, pues esos criterios, pero en cualquier momento alguien que esté en gestación, en lactancia, tenga un niño de 0 a 2 años, porque hasta ahí llega nuestro proceso, es hablar con alguna de nosotros. Son 3 hogares, que están Mis Primeros Pasitos, El Futuro del Mañana y Sueñitos. Entonces con cualquiera de nosotras pueden hablar, pues en ese momento no hay cupo, pero hay una lista de espera que se puede incluir y poder participar de este gran programa que de verdad las familias que están en este momento, no es que les vamos a enseñar a ser padres, no, estamos en un continuo aprendizaje.
qué bonito eso, y de pronto, como yo lo entiendo, así como en unas palabras así más sencillas, como esa, como esa mano amiga hacia como las mamás que están teniendo a sus hijos, y pues que, como ahorita estábamos hablando pues antes de iniciar el programa, nadie está preparado pues para ser papá ni ser mamá. Eso es muy difícil, porque así se le den unos, como una guía, pues los niños todos son súper diferentes, entonces es muy, muy complejo. ¿Qué piensa usted sobre como la necesidad de uno formarse para, así como uno se forma, no sé, para ser ingeniero, para ser profesor, para diferentes profesiones? ¿Qué opina usted sobre esa formación hacia el ser papá o el ser mamá? Bueno, como lo dices tú, no hay una escuela para formarnos como padres cada día, y eso se lo resalto demasiado a los niños. Nuestros niños y niñas son los grandes maestros, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ellos, vamos creando una necesidad de nosotros como padres de mejorar en diferentes conceptos. No hay ningún padre perfecto. Primero que diga que somos perfectos, pues la verdad creo que estamos cerrando, estamos en un continuo aprendizaje. Entonces, ¿qué pienso de que los padres debemos de formarnos para darles una calidad de vida a nuestros hijos? Es el mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos. Cuando usted se comience a formar en alimentación, en crianza positiva, en lactancia, en pautas de crianza, en normas, en diferentes temas, porque es que nuestros niños tienen la necesidad de muchas cosas, pero hay que tomar conciencia en qué necesitamos fortalecernos para poderles brindar eso a nuestros niños. Ya saben, es muy importante, y por eso también es importante que ustedes se queden en el programa para que aprendan un poquito más. Pues obviamente aquí no es que, digamos que el tema de hoy es crianza amorosa, y no es que ya usted vaya a salir con el cartón pues de crianza amorosa, pero sí va a tener algunos insumos que le van a ayudar a usted para tener como un mejor manejo de ciertos temas, como lo es pues en este caso el ser papá, el ser mamá, incluso el ser hijo o ser hija. Bueno, yo quiero saber entonces ahora que Wendy nos cuente un poquito, para darle la introducción a este tema de crianza amorosa. Wendy, cuéntenos, usted cuando escucha la frase crianza amorosa, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? A mí lo que se me viene a la cabeza es como la palabra crianza amorosa es como para que los padres jueguen con ellos, para que hablen con ellos, lo que ellas están haciendo mal, que los corrijan, porque eso es muy importante, porque un niño no tiene que ser perfecto. Entonces, para que los corrijan, para que como que los quieran como ese niño, como dijo ella, que el hijo también es un maestro, porque uno les enseña a los padres que no todo es a gritos ni a regaños. Entonces eso es lo importante de la crianza amorosa. Caro, cuéntenos, ¿usted qué opina sobre esto que nos dice Wendy, y usted qué le agregaría? Bueno, la crianza amorosa nos busca proporcionar a nuestros niños y niñas un proceso afectivo, de vínculo hacia ellos. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo nuestros abuelos, ¿qué dicen? Ay, es que la crianza amorosa o pautas de crianza, eso es alcahuetería. Pasa y sucede que por eso es importante formarnos como en esos temas, porque es que no es alcahuetería. Crianza amorosa quiere decir que a través de unos vínculos, del respeto, de la norma, podemos criar hijos que más adelante no van a estar rotos. Cuida una infancia y no vas a tener adultos rotos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que la crianza amorosa cada día la vayamos inculcando. ¿Con qué? Por ejemplo, como decía Wendy, si gritamos, porque a veces gritamos, si aún todavía tienes esos patrones de pegarles a los niños, ir rompiéndolos, no es decirle déjelo hacer lo que quiera, no, es ir rompiendo esos patrones, porque sí hay diferentes formas de comenzar a criar nuestros niños. Por eso dice crianza, ¿cierto? Una crianza de darle paso a paso, día a día, con continuidad, un acompañamiento amoroso a nuestros hijos, respetuoso. Por ejemplo,
hay una etapa de pataletas y los padres se desbordan y dicen, ay, pero ustedes, ¿por qué lloran tanto? Es que te voy a castigar porque te estás tirando al piso, porque me estás pidiendo todo eso. ¿Cómo podemos manejar eso? Dialogando. ¿A ti te gustaría que, por ejemplo, tu esposo o te pegara porque estás llorando, porque estás haciendo una pataleta? No. ¿A ti te gustaría que te digan, ¿qué te pasa? Que te coloquen a tu altura y decirte, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás llorando? Hay niños que, por ejemplo, en su pataleta no se dejan ni tocar ni ver. Acompáñalo, solo acompáñalo. Ese proceso para ellos los va llenando, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que la crianza amorosa puede generar para una adolescencia y para una adultez. Y con eso que usted dice, a mí me parece fundamental también el hablar sobre las consecuencias que puede traer como ciertos actos que uno piensa que son pequeños en la vida de un niño. Pues uno sabe que los niños tienen una etapa pues muy importante de su formación y eso ya determina cómo va a ser el niño, pues ese ser humano toda su vida. ¿Cuáles serían esas consecuencias de uno no saber manejar esas situaciones, de uno no criar con amor? Bueno, hay muchas consecuencias y hoy en día se ven en la adultez, vuelvo y se los repito. Consecuencias es cuando, por ejemplo, son niños emperadores, o sea que los padres no quieren escuchar, ay, no me va a hacer un escándalo en la calle, entonces yo le doy el dulce, le doy lo que me estoy pidiendo. Padres, ahí erramos. ¿Por qué? Porque de la misma forma que te lo pidió una vez, te lo va a seguir pidiendo, sea golpes, sea gritos, sea jalones, porque él dice, es de la única forma. Los niños no es que manipulen, no, los niños son muy estrategas, los niños son muy conscientes de cómo reaccionamos nosotros, los adultos. Ah, no, a mí me da pena que la gente me vea que ese niño me está haciendo una pataleta. Y lo más duro, Isabel y Wendy, es que nuestra sociedad no está apoyando mucho esa crianza, porque es que cuando ven un niño haciendo la pataleta, ¿qué es lo que le dicen lo primero a la mamá? ¿Qué es lo que primero le dicen? Ay, no, ese niño tan malcriado, ay, en mis manos se empuñan, tienen como la cobardía de empuñarse en la mano como para darle el golpe. Entonces nosotros como sociedad también debemos de cambiar el chip, ¿cierto? De apoyar a esa madre, sí, es acompañar también. Muchas veces los niños si lloran, si hablan, muchas veces nosotros no tenemos ese contacto visual de qué es lo que necesita. A veces solamente necesita un abrazo, a veces necesita solamente una observación, mami, mírame, escúchame, ¿cierto? Y la crianza amorosa es un factor muy importante que no solamente es de la mamá, pilas con eso, porque muchas veces le echamos toda la responsabilidad a mamá, y esa es una consecuencia también, de que muchas veces nuestros niños crecen con ese vacío de que papá, hoy en día, papá no está criando, papá está delegando esa responsabilidad, porque entonces, ¿cómo nos están viendo a nosotros las mamás? Como el monstruo. Ay, no, mi mamá la alegona, entonces mi papá, yo ya voy a ir a pedirle a mi papá, porque mi papá sí me dice que sí, o mi papá sí me da el dulce, porque mi papá no me quiere escuchar llorando, o mi papá no me quiere ver en esa pataleta, qué pecado el niño. Entonces, la crianza amorosa, para que de por sí sea respetada y se vea como una norma, es eso, es entre todos, sociedad, familia, papá y mamá, para que eso pueda unificar y darle un equilibrio al niño, que el niño diga, ah, bueno, si mi mamá me explicó que no me podía dar ese dulce, porque me enfermo, porque no tienes dinero, por las 1000 razones que le diste, y tú vas del papá o la tía, la abuelita y se lo dio, ¿qué pasa con eso? Estamos desautorizando a mamá, o estamos desautorizando a esa persona. Entonces, el proceso de crianza amorosa, de acuerdo como tú trates la infancia, de acuerdo como la cojas, ¿cierto? Con respeto, con escucha, observación, es muy importante. Yo en eso recalco mucho. Usted en el momento que usted se agache y decirle, ¿qué te pasa? Míralo a los ojos, o a veces ellos no contestan, abrázalo, ¿cierto? Si se dejan abrazar, si quieren un espacio donde no se lastime, ¿cierto? Porque más adelante podría tener consecuencias de frustración, tolerancia a la frustración, de que, ay no, es que mi niño quiere esto, hay que dárselo porque si no, ay no, llora por todo.
Entonces cuando llegue una adultez, ¿qué va a hacer? Usted no va a poder intervenir en eso. Se va a enfrentar ya el niño a la vida así. Si no tenemos una crianza y unas normas. Por ejemplo, Isabel, ¿qué normas tienen ustedes en su casa? Pues hay unos pilares como, yo siento que como que siempre hay como unos pilares así como esta silla, pues el respeto, el amor, pero también está como la empatía y la escucha hacia el otro, y ya a partir de ahí como que se desplegan como otros temas, y siento yo que en las casas, así como las personas somos diferentes, cada casa es diferente, pero a mí me parece muy importante que de pronto que todos sean conscientes de que es importante tener como ese trípode o esas paticas de esa silla, de esa mesa, pues de ese hogar fundamentado en unos valores para así poder como llevar como a cabo todo un tema de relacionamiento más sano. Wendy, ¿en tu casa hay normas? Sí, como el respeto, no alzarle la voz a los padres porque ellos también se frustran. Sí. Como por ejemplo cuando uno sale y se antoja de algo, entonces ellos dicen no tengo dinero, es porque no tiene dinero y uno tiene que entenderlo. Por ejemplo cuando uno como que regaña a su hermanito o su hermanita, ellos le dicen no lo puedes regañar porque yo estoy acá o porque tú no eres mayor para que le estés regañando, para que le estés pegando. Entonces ahí podemos mirar la base de la importancia de la crianza amorosa. Sí, y también, mire que ella dijo algo muy bonito y era como relacionado a su rol como hermana, que también, eso también va anclado a lo que usted decía ahorita, y es que la responsabilidad no solamente es de una persona o de dos personas, es de todos. Entonces, si por ejemplo usted, si nos está viendo, tiene hermanitos, tiene hermanitas, usted también es responsable de esa crianza amorosa. Sí. Y de no seguir como unos patrones que lo que hacen es deteriorar como a ese ser humano y lastimarlo, herirlo. Ahorita me parecía muy bonito algo que me decía Wendy, y era relacionado, ella me decía, es que cuando uno le están criando y digamos que uno se hace algo malo y lo regañan, esa no es la forma, porque a uno le van a dar ganas de hacerlo más. Sí. O sea, uno no se va como a arrepentir de hacer eso, sino que va a empezar como a coger como un resentimiento hacia esa persona y a decir como yo lo voy a volver a hacer. No sé por qué eso sucede, no sé cómo, pues si ocurre algo, no sé, en el cerebro del niño, bueno, no sé qué pasa ahí. Bueno, cuando creamos normas, sabemos que también debe de haber unas consecuencias o unos correctivos, ¿cierto? ¿Desde qué edad? Desde gestación, ¿cierto? Desde que sabemos que vienen. ¿Por qué? Porque es que mucha gente dice, ay, pero es que uno hablarle a los niños, a los jóvenes, ellos ya no escuchan, ellos para dónde van. No, debemos desde el vientre, porque es que si dejamos que como lo vaya llevando la vida, no, porque no vamos a tener un proceso de vínculos, que la crianza amorosa es eso, quiere generar vínculo, una conexión, una comunicación, para que decir, mamá me escucha, mamá me ama. Por ejemplo, cuando estaba hablando bien Wendy de eso, de la crianza amorosa, es que cuando papá y mamá gritan o pegan, ¿será malo uno pedirle perdón a sus hijos? No, somos seres humanos. Y nuestros hijos, cuando nosotros le pedimos perdón, decirle, vea, mamá se siente cansada, papá se siente cansado, me dio mucha ira. Eso es una forma de validar las emociones. En el momento de que usted valide las emociones, de que tengo ira, rabia, tristeza, vamos a saber de qué estamos criando, de que estamos validando y que es importante para nosotros. Y también eso se va a trasladar ya a ellos, cuando digamos si en algún momento ellos explotan y le pegan a otro compañerito, va a ser más fácil y no les va como a causar como de todo eso por dentro, va a ser más fácil para ellos ir a pedirle disculpas y de pronto reflexionar muchísimo más profundo como sobre eso que hicieron. Es que pues eso se va trasladando, por eso es que los niños son tan mágicos y son como una esponjita que todo lo que ellos ven y todo lo que escuchan y todo lo que sienten, ellos lo van interiorizando. Y pues si lo único que escuchan es regaños, gritos y sienten puros golpes, ¿cómo va a crecer ese niño?
Entonces, de acuerdo a lo que dice Isabel, para mí también los niños mágicos, de todas las edades, mágicos, no son canzones, no son irritantes, no son fastidiosos, son mágicos. Sí, un momento, ay, el niño, ¿cómo se le dicen? Hiperactivo, me duele mucho esas palabras. No, es un niño mágico porque un momento otro está aquí, acá, acá, y te va enseñando varias cosas. Si un niño que de pronto se mueve mucho, ¿qué te está pidiendo a ti? Atención, observación. Un niño que de pronto llora, ¿qué está pidiendo? Brazos, afecto, amor, ¿cierto? Calidad de tiempo. Porque es que muchos dicen, ay no, es que yo quisiera, pero es que ese niño toca gritarle. Yo le digo 1, 2, 3 veces que venga. No. Usted como adulto, usted póngase, uno como adulto tiene que ser muy empático, ¿cierto? Por eso es importante las normas. Usted entretenida en algo, realizando una actividad, y usted le diga, Isabel, venga que te necesito. No, es que yo estoy lo que estoy. A mí me interesa eso. A que te acerque y le decirle, mi amor, te necesito, podemos ir allí. Es muy diferente, tú vas. A mí me dice, a mí con respeto, y me dice, te necesito aquí, ¿puedes venir por favor? Claro, con mucho gusto, voy, ¿cierto? Con los niños es así. Es que mucha gente dice, ay no, pero es que uno de esos parece como charro hablándole a los niños. No, a los niños hay que hablarles con firmeza, pero con amor también. ¿Cómo con firmeza? En positivo, porque también se llama crianza positiva. Porque si usted le dice al niño, no se suba a esa silla que se cae. No, él se sube, porque está el no de por medio. Decirle, si te subes, te vas a caer y te vas a porrear. Es muy diferente, el niño lo va a entender. Tal vez se suba, pero lo va a entender de otra forma. ¿Cierto? Te voy a bajar porque te vas a apoyar en esa mesa, ¿cierto? No corras, no, téngalo fijo que se cae, ¿cierto? Entonces, vamos a caminar un poco más despacio porque nos podemos caer, ¿cierto? Entonces, mire que sí podemos, la crianza es exhaustiva, ¿cierto? Que también se cansa y es importante validar cuando estamos cansadas para poder delegar. Bueno, papá, me siento cansada, agotada, es tu turno. Que tú también tienes que criar, porque el niño no solamente se puede quedar con nuestros ejemplos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, sino que también él va a ver a papá, ¿cierto? Cómo trata a mamá, cómo nos trata a nosotros. Es que llego cansado del trabajo y no, saque un tiempo de calidad, 5 o 10 minuticos con sus hijos, cómo les fue, ¿cierto? Con el bebé, a jugar, abrazarlo, besarlo, ¿cierto? Y a mí me parece muy lindo lo que dice Caro, y es que usted le dice a un niño cualquier cosa, cualquiera, y el niño le va a preguntar a usted siempre ¿por qué? Incluso uno se queda como, pues, no hay, a veces uno es como, pues, porque sí, pero eso no es una respuesta para un niño. Entonces, si usted en vez de decirle no haga esto o haga esto, le explica desde el principio el por qué, como que el niño lo va a entender más fácil, porque a ellos les gusta saber el por qué, todo, ¿no? ¿O qué piensa Wendy? Cuéntenos, ¿qué opina usted sobre todo eso que hemos conversado? Sí, por ejemplo, lo que dice Caro, que cuando un niño le alega, él más lo quiere hacer porque como que no le dijo el por qué no lo tiene que hacer. Entonces él lo va a hacer porque quiere experimentar, entonces tiene uno que hablarle bien a los niños. Por ejemplo, mi hermanita corre y entonces mi mamá le dice, no corra. Entonces ella le dice, ¿y por qué si no estoy haciendo nada malo? Entonces mi mamá le dice, no, porque es que se cae, se aporrea, tú no vas a volver a correr porque te puedes aporrear. Entonces ya ella dice, bueno, ya. Entonces le dice, me disculpas, ella obviamente la va a disculpar. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace una cosa mal, los padres lo van a regañar porque todos somos seres humanos, entonces pues uno se va a sentir mal porque no le están diciendo de buen humor o de buena forma, entonces ya el niño lo va a querer volver a hacer porque él no le explicó por qué no lo tiene que hacer o por qué lo tiene que hacer. Entonces eso es lo importante de que le expliquen bien a los niños y con amor y con paciencia. Bueno, para ya como ir empezando a concluir esta partecita, porque se me había olvidado contarles a ustedes que este programa se va a dividir en 2 partes. Una parte donde estamos pues aquí en estos momentos pues con Caro y con Wendy,
Y ahorita, o sea, mejor dicho, ahorita para mí, ya para ustedes, vamos a estar con Ana, la psicóloga del hospital, quien nos va a contar ya desde la psicología todo este tema de la crianza amorosa. Entonces yo quisiera que ustedes nos contaran y le dieran a las personas que nos están viendo y nos están escuchando algunos tips, algunos consejos sobre todo este tema de la crianza amorosa. Usted como niña, como hija, como hermanita, y usted no solamente como una líder del programa FAMI, sino también como mamá, y también como hija, como hermana, como ser humano. Primeros tips y que entendamos qué es la crianza amorosa. La crianza amorosa no es de golpes, la crianza amorosa no es de gritos, la crianza amorosa, en el momento que tú recaigas en eso, ahí botaste todo lo que trabajaste, ¿cierto? Porque sí, obviamente uno está en sus días, entonces hay que irnos midiendo, en el momento que sentamos que vamos a recaer con nuestros niños. O sea, yo vuelvo y digo, seamos empáticos, a ti no te gustaría que te pegaran, que te gritaran por algo que tú estás solicitando, ¿cierto? Entonces, antes de golpear a tus niños, yo, por ejemplo, miro sus manitos o sus ojos, no, me desvanecen. Y ahí vengo a algo, Isabel, que es mucho de los abuelos y mucho de las personas, de la sociedad, y es que satanizan la crianza amorosa, de que ese niño se te va a salir de las manos. Si tú no sigues paso a paso de conocerlo, de conocer sus niños, de acompañarlos, de escucharlos, porque es que muchas veces nosotros no escuchamos, tal vez sí escuchamos, pero no miramos. Muchas veces los niños dicen, mami, papi, escúchame, te estoy escuchando. No, escúchame con los ojos, ¿cierto? Entonces no estamos siendo coherentes. Una crianza amorosa es guiar, es dar norma. Por favor, nunca se les vaya a olvidar la norma con nuestros niños. Yo siendo hija y hermana, como que no les griten a los niños, porque los niños más lo van a hacer, porque ellos quieren como que el padre o la madre o algún familiar que tenga le dé amor, le dé cariño, le dé como esa confianza que él necesita que tenga. Entonces, por ejemplo, mi hermanita, uno empieza a jugar con ella se siente feliz porque ella sabe, no lo están haciendo como de mala gana para que yo me distraiga, sino que lo están haciendo con amor, con cariño. Entonces eso es lo importante, porque si los hijos, como dicen algunas personas que son malcriados, no es porque antes lo están criando bien, porque los están queriendo, y así ellos mismos van a empezar a querer más a sus padres. Entonces eso es la importancia de la crianza amorosa. También es como socializar más con los niños, porque por ejemplo en su trabajo se mentaliza más en el trabajo o en en la tecnología o en algo que no son los hijos, porque los hijos son como que siempre son hiperactivos, como dijo Caro, pero la palabra no es como que son desordenados. Por ejemplo, una amiga de mi mamá dice, gracias a Dios mi hijo camina. ¿Por qué? Porque entonces ya sería una cosa muy, él corre, juega, entonces ella como que se siente con dolor de cabeza, pero ella lo piensa con mente positiva. Pero yo lo estoy haciendo bien porque lo estoy criando y lo estoy dejando que él sea un niño. Entonces esa es la importancia de la crianza amorosa, como dije ahorita. Eso es como para que los hijos también socialicen con los padres y los padres con los hijos. Bueno, quisiera darles una invitación a todos los padres, y también es como un tip, y es que pueden fomentar la crianza positiva a través de el juego, la interacción, la exploración, el arte, por ejemplo a través de las canciones, del dibujo, del afecto. Podemos ir interlocutando todo ese proceso de crianza amorosa y formación para que nuestros niños sean niños felices. Bueno, y así como el mensaje que nos dio ahorita Caro de escuchar a los niños con todo el cuerpo de uno, o sea, no solamente con los oídos, sino también con lo que uno siente, con el corazón. Esperamos que ustedes hayan escuchado este programa también con su corazón. Bueno, todavía lo pueden seguir escuchando.
porque, como les dije ahorita llega Ana, entonces quiero agradecerles muchísimo a Caro y a Wendy por acompañarnos en este ratico, por compartir con todos nosotros todas esas experiencias, esos conocimientos que tienen sobre este tema tan importante que es la crianza amorosa, y recordemos que este es un tema que se debe trabajar como sociedad. Así yo no sea mamá, yo también puedo ayudar a que esta sociedad sea cada vez, pues a que los niños sean cada vez más felices, más libres, más tranquilos. Y usted también desde su casa, desde sus roles, desde cada una de las cosas que hace en su día a día puede aportar. Muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias, Wendy, por acompañarnos, por estar aquí, y ya nos vemos con Ana y compartimos un poquito más sobre este tema de crianza amorosa. Listo, muchísimas gracias por este espacio, hasta luego. Y continuamos aquí en este programa con otra invitada que yo ya les había contado ahorita en el programa a los televidentes, que íbamos a tener una invitada súper especial que nos va a contar todo este tema de crianza amorosa desde otra perspectiva. Pero entonces primero contémosle a los televidentes quién es usted, qué es lo que hace, qué le gusta hacer. ¿Qué me gusta hacer? Hola, mi nombre es Ana Salazar, soy psicóloga y actualmente trabajo en el hospital. ¿Qué me gusta hacer? Escribir. Pues como que últimamente hay algo que se llama el lettering, que es algo así como la caligrafía, como dibujar o escribir con un sentido, o sea, como tratando de plasmar lo que estás sintiendo, si estoy enojada, si estoy triste, y ha sido como un descubrimiento muy bacano. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, no deberíamos llegar como a una edad en la que ya digamos, no necesito aprender más, ¿no? Y necesitas frustrarte y decir no soy capaz, o decir uy no, definitivamente quiero dejar esto y continuar o pausarlo por momentos. Y a ti, Isabel. Uy, a mí, ay no, yo no me esperaba esa pregunta, yo ya estaba pensando en la próxima pregunta, por Dios. A mí me gusta, me he dado mucho como la tarea de contemplar, me encanta quedarme mirando las florecitas. No sé por qué como que adquirí como ese gusto últimamente, me gusta quedarme mirando las florecitas. Como por observar las cosas, pues como por deleitarse, o sea, porque contemplar es estar usted ahí como sintiendo con todo su cuerpo los estímulos, y eso es una cosa re importante que, por ejemplo, en este tema que vamos a tratar tiene mucho que ver. O sea, como atrevernos a hacer cosas diferentes, atrevernos a contemplar una persona, atrevernos a querer aprender sobre alguien, es algo en el que deberíamos querer desarrollar más habilidades. Sí, y también aprender a frustrarnos y aprender a desaprender. Por eso es que en el tema de hoy de crianza amorosa es muy importante tener la perspectiva de Ana, que más allá pues de ser psicóloga es un ser humano que tiene un montón de historias y de conocimientos para compartir a través de su experiencia, y por eso es que es importante pues tenerla aquí y que nos cuente. Entonces venga, quédese otro ratico acá con nosotros para que hablemos un poquito más de crianza amorosa. Ahorita estuvimos con Wendy y con Caro, quienes nos estuvieron contando desde sus perspectivas y desde sus experiencias para ellas que eran la crianza amorosa. Cuénteme, Ana, así de entrada, así mejor dicho, directamente, para usted, ¿qué es la crianza amorosa? Para Ana, ¿qué es la crianza amorosa? Para Ana, la crianza amorosa es el respeto por el otro. O sea, es como tratar al otro como a mí me gustaría que me trataran, pero también como querer entender su lenguaje. Nosotros a veces partimos mucho de que me comunico como yo soy, ¿cierto? En algún momento habíamos hablado en un taller con jóvenes que teníamos 5 lenguajes del amor, ¿cierto? Entonces que por ejemplo habíamos personas que éramos más afectuosas del tema corporal, habíamos otras que necesitábamos más el tema como de reconocimiento a través de la palabra, otras que estábamos más enfocadas en los actos de servicio, y que básicamente lo mencionábamos era, cuando yo identifico cuál es la forma como me gusta que me traten, también le voy a decir al otro cómo me gusta que me trate. Entonces la crianza
amorosa para mí es el tema del respeto, es el tema de la empatía, de ponerme un poquito en los zapatos del otro y preguntarme qué quiere él o qué quiere ella, cómo ser tratados, porque partimos del punto de, es que un correazo a nadie lo atrofió, ¿cierto? O que a uno le digan este bobo, a nadie lo dañó, pero ¿y si hay otras palabras para mencionar las cosas? ¿Por qué no poderlas usar, cierto? Y acá no vamos a hablar de fórmulas generales que le van a servir a todo el mundo, pues eso es algo que con los seres humanos no funciona y no está, que muchas veces las personas son como, bueno, ¿y yo qué puedo hacer si tengo un hijo de esta edad? Entonces uno escucha y siempre lleva a que la persona de alguna forma lo lleve a su caso por caso. No es lo mismo si yo tengo un adolescente que le gustan los videojuegos, a si yo tengo un adolescente que le gusta el deporte, ¿cierto? La forma en la que yo me voy a dirigir para ponerle una norma va a ser diferente. ¿De qué se trata? De contemplar al otro, ¿cierto? Como de estar genuinamente ahí interesado en saber cómo hacer para que mi hijo y mi hija tengan una mejor comunicación conmigo, sabiendo que no me va a funcionar de la misma forma que utiliza mi hermana, mi hermano, mi papá, sino que hay una forma particular para cada uno. Ay, con eso que usted dice, a mí se me ocurre, pues se me vino a la cabeza una pregunta, y es, a ver, yo estaba pensando, digamos, esa crianza desde como desde un adulto hacia un niño, pero puede existir o puede uno pensar como la crianza amorosa, digamos, entre pares, entre adultos, entre niños, no sé, como no solamente como esa manera así súper vertical. Lo que pasa es que la crianza amorosa está muy relacionada con el tema del involucramiento parental, ¿cierto? Con un tema de como de pautas de crianza y generalmente de maternar y paternar, es decir, de un padre a un hijo, de una madre pues como a sus hijos. Pero en nosotros los adultos hay formas en las que nos relacionamos respetuosa o amorosamente y que muchas de las formas como nos educaron en nuestra infancia se repercuten en nuestra forma de vincularnos con otros seres humanos. Es decir, muchos crecimos con esa idea de que cuando los adultos están hablando, los grandes, los niños y las niñas no pueden decir lo que piensan porque están hablando los grandes, ¿cierto? Dígame si usted es pequeña y su cerebro es como una plastilina, ¿cierto? Entonces usted la amasa y la mueve y la forma le da muchas variedades. A medida que usted va creciendo, usted recuerda que los que hablan son los grandes. ¿En qué momento usted empezó a desarrollar esa capacidad de decirle al otro algo? O sea, si usted en su casa, que era su entorno, se supone que más seguro y más protector, usted no empezó a decir, ay, yo quisiera decir algo, no, yo no lo puedo decir, ¿cierto? Entonces ahí no empezamos a desarrollar la tolerancia a la frustración desde nuestros hogares, o no empezamos a decir que el otro también nos forme y nos diga, si quieres decir algo, tienes que buscar una forma más respetuosa de decir, sino que tú vas practicando y vas sacando las cosas pues como a las patadas, y cuando eres adulto muchas veces eso ya está en la repercusión. Por eso hablamos de la importancia de querer aprender. O sea, todas las personas estamos en constante evolución y en un constante proceso, que ayer justo lo veía en algo que estaba leyendo. Las personas siempre nos vamos a mover, o sea, este asunto de que estamos estáticos no funciona y es la invitación a que siempre queramos aprender las cosas, ¿cierto? Que digamos como, bueno, a nadie le enseñan a ser madre o a ser padre, no a nadie, pero ahora hay mucha información donde yo puedo como madre, como padre decir, esto que estoy leyendo por acá me llama la atención, esto que estoy leyendo por acá siento que no es una forma como yo quiera adaptarla a la crianza de mi hogar, ¿cierto? Como que yo mismo autónomamente me voy informando, ¿cierto? Entonces voy teniendo como opciones, posibilidades y voy diciendo, con mi hijo empecé a hacer esto y no me funcionó, entonces ¿qué tal si voy mezclando, si voy buscando como formas? ¿Para qué? Para de alguna forma llegar a un proceso un poco más como adaptable a mi contexto y no caer en la permisividad, ¿cierto? Porque muchas veces las personas asocian las pautas de crianza, las crianzas amorosas, el respeto con la permisividad. Entonces yo voy a dejar que mi hijo o mi hija haga lo que desee. Y no se trata de eso, se trata de los límites y el acompañamiento, o sea, como acompañar al otro a saber que no le va a gustar. Que tú le vas a estar diciendo a tu hijo algo y a él no le va a gustar y se va a poner a llorar. Entonces usted es la que va a decidir qué va a hacer. Si lo va a dejar ahí solito
o le va a decir acá está su mamá, acá está su tía, cuando quiera sentir, cuando esté un poquito más regulado, hablamos, pero usted está ahí, no se fue por allá y lo dejó como, los niños no lloran, ¿cierto? Y eso que dice Ana es fundamental y se entrelaza muchísimo con lo que ahorita estábamos conversando con Caro y con Wendy, sobre esa conciencia que uno debe tener a la hora de relacionarse con el otro y esa empatía que debe generar, o esa sensibilización. Yo quisiera, ahorita antes de como que arrancar esta partecita, yo le decía a Ana que, no sé, como que a mí me parece muy interesante, y yo también lo decía pues ahorita, el tema de hablar de esas consecuencias que puede generar en una persona como las pequeñas cosas que uno puede como impactar en su vida a través de palabras, de gestos, de acciones. ¿Cuáles serían para usted, desde su conocimiento, las consecuencias del maltrato, por ejemplo, hacia un niño? Como los factores de riesgo, Sí. por así decirlo. Pues factores de riesgo amplios están que el niño o la niña sea más violento, ¿cierto? O que de alguna forma pueda caer más fácil en esto de ser la víctima, ¿cierto? Porque entonces yo no sé cómo defenderme, pero tampoco soy asertivo para decir que no, pero tampoco soy capaz de buscar a un profesor, a otra persona, para manifestar la situación de violencia que está pasando con un par o con otro adulto, ¿cierto? Estoy poniendo como al menor en una situación de vulnerabilidad, donde a veces es muy difícil que él se mueva un poquito. Isa, es como si, deme la mano, es como si las dos vamos en un puente, ¿cierto? Y usted tiene un poquito de miedo porque es un puente que de esos que son como muy inestables, de esos que uno siente como que se pueden caer, ¿cierto? Entonces vamos las dos junticas y llega un momento en el que yo le digo, ¿sabe qué? Me aburrí de usted y cojo y la suelto. Ay, no, qué miedo. ¿Cierto? Sí, qué miedo, pues. El miedo es una emoción importante que todas las personas sentimos. Nosotros tenemos como 6 emociones que sentimos todos y es una emoción que no es negativa, pero ¿qué pasa cuando yo estoy muy expuesta al miedo? Desarrollo otras formas de relacionarme con las personas, ¿cierto? Entonces yo voy en una situación que a mí me genera miedo, pero yo voy con una persona que de alguna forma me está brindando la seguridad para decir, bueno, ni tú sabes ni yo sé, pero vamos los dos y te estoy acompañando, que de alguna forma pues la crianza es eso, es decirle al otro que estoy acá para ti, aunque los dos no sepamos bien cómo. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo las herramientas y me sueltan? ¿Cierto? Qué vulnerabilidad. Qué vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es algo que está bien, o sea, las personas en general somos vulnerables, pero ¿qué pasa cuando yo todavía no tengo las capacidades para desarrollarme pues por mí mismo? Porque estoy en un momento de formación donde estoy aprendiendo cómo comunicarme con el otro, a cómo pedir ayuda. O sea, básicamente, a veces cuando los niños, decimos a veces porque sabemos que no todos operamos de la misma forma, o sea, en un hogar se pueden dar múltiples formas de interpretar como la realidad que haya pasado, desde los que dicen que como en mi casa eran violentos, continúo con el patrón de violencia, hasta los que dicen no, yo hago todo lo contrario, ¿cierto? Son como recursos internos que desarrolla la persona. Pero volviendo a la pregunta, es como entender que en ese momento hay mucha fragilidad y que los niños y las niñas están aprendiendo a hablar con el otro, a expresar sus emociones, a decir estoy enojado, estoy triste, no me parece, ¿cierto? Por ejemplo, no ser tan permisivo. Yo no sé si les pasa, pero cuando yo era chiquita me tocaba mucho en la escuela que éramos muchos niños y niñas, que unos niños y niñas nos quedábamos atrasadas por prestar las cosas a otros niños. ¿Por qué? Porque no éramos capaces de decir que no, ¿cierto? Algo que otros niños dirían como no, súper sencillo, no. En la forma de crianza no era fácil que nosotros pudiéramos manifestar un no. ¿De qué tiene que ver? De cómo nos educan a veces en nuestro hogar. Sí, es que todo como que puede desencadenar tantas cosas, como el efecto mariposa. Es que el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami en Japón.
la baja autoestima, que yo me relacione con una pareja que pueda ser violenta, ¿cierto? Que por ejemplo yo esté en un trabajo donde yo no me sienta cómoda o haga cosas que me van a poner, por ejemplo, en un problema, pero no sé cómo decirle a mi jefe que no estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Porque de alguna forma hay una psicóloga muy buena que trabaja mucho temas de infancia, que yo imagino que ya las personas que están mucho en crianzas la han empezado a escuchar, se llama Manuela Molino. Tiene un proyecto que se llama Mente y Corazón. Y ella habla mucho de desarrollar la gran voz, ¿cierto? De que los niños y las niñas aprendan a decir no, ¿cierto? Y de que los niños y las niñas aprendan a construir. Entonces los padres lo que hacen es empezar a escuchar. O sea, en los otros programas de televisión, pues uno de los focos de traer a los niños es que los niños hablen, ¿cierto? Y digan cómo se sienten, lo que piensan. Nosotros a veces no les preguntamos a nuestros hijos qué piensan sobre la situación que estamos haciendo. No para decirles, ay, ¿a ti te gusta que yo te castigue? No, sino que nosotros evaluamos si ese castigo es un castigo que le está generando una reflexión o es un castigo que le está generando miedo. O resistencia también. O resistencia. Muy teso. Y ahora me parecería muy bacano como hablar sobre esas consecuencias de la crianza amorosa y de la conciencia al tener a su cuidado un ser humano que está formándose, que está, pues si nosotros que ya somos un poquito grandes, nos equivocamos constantemente, pues imagínense un niño que está aprendiendo a vivir, pues si no toda la vida pues uno se queda aprendiendo a vivir, pero o sea, ¿cuáles serían esas consecuencias en un ser humano? Positiva. Sí, eso. Una que es muy importante en este momento y que después de la pandemia la tenemos exacerbada son como todas las situaciones en salud mental, ¿cierto? Que es de alguna forma, todos tenemos salud mental, todos tenemos dificultades en algún momento. Se nos convierte en un problema o en una patología cuando nos afecta muchísimas dimensiones o cuando nos genera un malestar que nos incapacita para relacionarnos con otros, ¿cierto? Entonces, que yo haya tenido unas buenas pautas de crianza me hace que me pueda frustrar, que me sienta mal, que llore, que diga estoy en crisis, pero que sepa que puedo ir a hablar con una amiga, ¿cierto? Que sepa que puedo hablar de los problemas o las situaciones que me generan dolor o incomodidad con otras personas, o sea, que pueda buscar acciones para resolver eso que me pasa, o sea, que viva el momento, ¿cierto? Que me sienta como me debo sentir, triste, frustrado, enojado, descargado, pero que después me diga, listo, ya que me descargué, sé que voy a ir a tal lugar o sé que voy a hablar con tal persona para buscar una ayuda, ¿cierto? Lo que usualmente no pasa cuando a veces yo no tengo un apego seguro, sino que estoy es más esperando de que alguien me diga qué puedo hacer con mi vida, ¿cierto? Entonces estoy esperando que venga mi amigo, mi amiga o mi papá a solucionarme el problema que tengo, que no hablamos de que hay problemas pequeñitos, hablamos de que hay personas que no han sabido cómo trabajar en sus problemas. Ya saben, ustedes desde sus casas, todo, ustedes miran, pues uno mira y uno dice, pues madre, esto que estoy haciendo, ¿qué impacto puede tener no solamente en la otra persona, sino también en mi vida? Porque seguramente, pues me imagino, mientras usted me estaba hablando sobre todo eso, me imagino que pues estaba pensando yo como, es que también digamos que una mamá que le grita a su hijo, luego también va a sentir como todo un tema pues de culpa, bueno, se va a empezar a sentir mal, entonces van a generar como unas situaciones o unas consecuencias también feas en ella, y no solamente en ella, sino también en su hijo, y si hay otros hijos que están ahí alrededor y escuchan todo eso, también van a tener unas consecuencias. Entonces es muy importante y es esa responsabilidad de la que hemos estado hablando. Ana, para ir como cerrando y concluyendo este espacio, porque de verdad yo nunca había ahondado como en este tema, esto pues es algo nuevo para mí, y hoy que lo estaba conversando pues con Caro, con Wendy, con ustedes, me doy cuenta que es un tema tan profundo, tan bonito, tan hermoso, que de verdad es muy importante que todas las personas tengan como estos insumos, así sea. Por ejemplo, yo no soy mamá, pero a mí me parece súper bacano y me parece genial escuchar hablar sobre todo eso, porque yo también siento que soy responsable como en esta sociedad.
¿Qué consejos, qué tips les daría a las personas que nos están viendo sobre todo ese tema de la crianza amorosa? Que nos informemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a buscar referentes que nos hagan sentir cómodas con nuestra forma de crianza, ¿cierto? Porque que una persona venga y me dé una información aislada no la convierte como una fórmula que yo pueda coger para adaptar a mis hijos, ¿cierto? Y más si tienen diferentes edades, no funciona así. Pero cuando uno empieza a sentir ese deseo de contemplar, es que es tu hijo, tu hija, o sea, es esa persona maravillosa con la que usted dice, yo no, a veces puedo que no te conozca, pero quiero acompañarte a que seas el mejor ser humano que puedas y de alguna forma también que elijas, ¿cierto? Y como no nos la sabemos, necesitamos aprender y formarnos, o sea, para poder hablar con propiedad. Que una de las cosas que hablábamos antes de empezar el programa es que las personas tienden mucho a juzgar al otro, ¿cierto? Nosotros señalamos, pero para no construir, y decimos mucho, cuando una persona no tiene hijos no puede hablar de la situación. Claro que sí, si la persona se informa, si la persona investiga, si a la persona le apasiona, la persona puede hablar sobre ese tema. Entonces, si a nosotras nos apasiona, que no tenemos un ser en formación, ahora a las personas que nos están viendo, que tienen sus hijos o sus hijas, que son esas personitas que tanto aman, o sea, no escuchamos un montón de frases como nuestros hijos son lo mejor del mundo. Bueno, como son lo mejor del mundo, yo quiero darle la mejor educación y para eso tengo que empezar a formarme a mí. Entonces yo les recomendaría que empezaran a buscar referentes que les hicieran sentir cómodos y cómodas, ¿cierto? Que yo dijera, como me habla esta persona, a mí me parece fácil de entender, me parece que tiene sentido y me parece que puede ser aplicable. Ok. Entonces, yo me referiría, por ejemplo, a la psicóloga infantil Manuela Molina, que es colombiana y que tiene pues videos muy sencillos donde empezamos a empatizar más con el otro, porque así como a nadie le enseñan a ser padres, a veces se les juzga mucho a los papás, es que usted lo está haciendo mal, ¿cierto? Y no se trata de juzgarlo, sino de tener un poquito más de empatía con ese rol de padre o madre y con ese rol de niño. Hay otra página que se llama Guía Infantil. Es una página en la que nos abordan como tips de forma muy sencilla y son muy específicos. Entonces dicen, cuentos para desarrollar la autoestima con mis hijos, cuentos para aprender a decir no, ¿cierto? Que puede que uno lo vea y diga, ay, esto parece que tiene mucho sentido y en mi crianza yo lo pueda como empezar a organizar. Y la última cosa que yo mencionaría es como trabajar un poquito en uno mismo. Es decir, cuando yo estoy regañando a mi hijo o a mi hija o le estoy poniendo una norma, también puedo estarlo haciendo con el cansancio que tuve del día, ¿cierto? Entonces sabemos que lo vamos a hacer más brusco. También que tengan pequeños espacios donde ustedes se evalúen cómo se sintieron, cómo me sentí cuando le prohibí esto, cómo me sentí cuando lo acompañé, cómo me sentí cuando hice esto, porque eso de alguna forma les va a ir dando también como guías de decir, bueno, definitivamente mi forma de comunicarme con mi hijo es más a través del cuerpo, ¿cierto? Cuando yo a él lo abrazo, yo siento que él se regula, es decir, se tranquiliza. Van a haber otras personas que digan, no, yo a mi hijo lo toco cuando está enojado y él, mejor dicho, me tira todo, porque esa no es la forma como a tu hijo le gusta que lo trate, sino que de pronto él prefiere que tú te quedes ahí y que después le ofrezcas un chocolatico caliente, que tú sientes que de alguna forma como que tu hijo ahí se relaja. Pero miren que esto no es una fórmula mágica para todos, no, es una invitación a contemplar, ¿cierto? Así como Isabel se queda mirando la naturaleza que le trae un montón de mensajes a uno, ustedes se quedan mirando pues esa creación que hicieron y quedan, como yo no sé cómo tratar a este niño o a esta niña, listo, ya está partiendo de un punto, no sé cómo hacerlo, entonces parta de los otros puntos que es el interés, listo, sé que cuando lo toco lo exacerbo más, es decir, lo enojo, entonces ya sabe que por ahí no es, entonces descarte ese punto. Pruebe con el tema de la alimentación, pruebe con el tema del lenguaje, de decirle cosas, hasta que vaya encontrando una forma con la que genuinamente también usted como cuidadora se vaya sintiendo más cómoda y su hijo o su hija va a ir respondiendo, pero no instantáneamente, porque eso es a veces lo que los padres los frustra, es que yo le estoy hablando y yo siento que él todo me lo responde normal. Pues compañero, si usted lleva un montón de años no preguntándole nada, ¿por qué cree que porque tome la decisión de empezar en este momento a preguntarle, su hijo va a responder bien? No,
Sí, eso es un proceso y por eso estamos en este proceso de aprender cada vez más, de informarnos. En estos 3 programas de este mes pues intentamos llevarles algún mensaje a todos ustedes y nosotros también aprender. Pero recuerden que, como dijo Ana, esto es un proceso y como lo hemos dicho, es un proceso. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos en este espacio que de verdad es muy, muy, muy valioso. Como toda esa perspectiva que usted tiene y es un insumo gigante para las personas que nos están viendo, para la comunidad. Recuerden que esto es un tema de sociedad, no solamente para los papás, no, esto es un tema para todos que es muy importante y es empezar a tomar esa conciencia de nuestro papel en la vida de los demás. Recuerden que estos programas, estos 3 programas, que el primero fue el del juego, el segundo fue el de trabajo infantil y este que es de crianza amorosa, son en el marco del mes de la niñez, que pues es en abril y es un mes no solamente para celebrar, sino también para reflexionar como sociedad frente a cómo nosotros nos estamos relacionando con estas nuevas generaciones, con estos niños que son, como ahorita lo decíamos con Caro, son mágicos, son magia. Entonces los invitamos a que sigamos reflexionando, a que sigamos aprendiendo, a que se acerquen a todos los programas que existen acá en el municipio, que hay un montón, no solamente para aprender como de todo ese proceso de ser mamás o de ser papás, sino también de ser hijos mediante diferentes procesos, de ser seres humanos y de aprender a vivir y de manejar nuestras emociones. Entonces, mejor dicho, aprovechen, pregunten y nada, muchísimas gracias, Ana. De pronto algo así breve como de si la pueden encontrar, dónde la pueden encontrar usted, como si tienen alguna duda o necesitan como algo, bueno, no sé. Bueno, de forma grupal, cuando hacemos pues como las delineas en Granada Siempre Nuestra, con las madres FAMI, con las madres del CDI, en el colegio, en las instituciones educativas, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Y para las personas que de pronto necesiten como un acompañamiento más individual y personalizado, en el segundo piso del hospital, por la parte administrativa, está mi oficina, ¿cierto? Entonces por ahí pueden pasar como a hacer la pregunta en cuestión y ya yo les oriento si es algo que podamos trabajar, cómo lo podemos trabajar o si los enrutamos con otros procesos. Ahí por la parte de atrás. Sí, como por donde estaba antes el tema de vacunación, ahí por el garaje. Eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí, por escucharnos, también por compartir con nosotros, porque el escuchar también es una forma de participar y de compartir. Estos fueron los 3 programas del mes de la niñez. Ya en esto no puedo decir nos vemos en la próxima, pero pues nos vemos en otros programas, porque aquí también desde el canal comunitario Baos TV se difunden muchísimos programas de aprendizaje, de enseñanza hacia la comunidad de diferentes temas. Entonces, muchísimas gracias. Y sí, nos veremos en una próxima ocasión. Cuidemos muchísimo nuestros niños, cuidemos muchísimo nuestra sociedad. Chao.